Vamos a hablar de celiaquía. El próximo jueves es el día de la celiaquía y hemos invitado a dialogar con nosotros a Daniela García. Ella es nutricionista y en principio nos va a contar, Dani, de qué se trata esta enfermedad, la celiaquía. Una enfermedad crónica y autoinmune en donde nuestro intestino, el gluten hace que se produzca una reacción inmunológica que, bueno, obviamente el paciente tiene que eliminar por completo el gluten, ¿sí? El consumo de gluten. Generalmente lo que sucede es una enfermedad que a veces aparece y tiene síntomas imperceptibles o síntomas muy severos, ¿sí? Por ejemplo, a veces el paciente no tiene síntomas y a veces sí se presenta con algunos síntomas específicos como dolor abdominal, distensión, meteorismo, náuseas, pérdida de peso, pérdida del apetito. Por ejemplo, en los niños también puede haber retraso en el crecimiento. Pero a través de un análisis se puede llegar a detectar o no. En realidad sí, el paciente tiene que pasar por 2 pasos sí o sí para que se lo diagnostique con la enfermedad celíaca, que es primero realizar unas serologías, se estudian unos anticuerpos para evaluar y una vez que si esos anticuerpos dieron alterados, se hace un segundo paso que es una biopsia de intestino, ¿sí? Porque generalmente, la celiaquía lo que hace es afectar por completo las microvellosidades del intestino, entonces aparecen como aplanadas, como chatas. Parece o da la sensación que es una enfermedad que hace poco tiempo que se conoce, que se habla mucho de ella. Exactamente, porque la realidad es que muchos pacientes cursan sin síntomas o, por ejemplo, con síntomas inespecíficos. Por ejemplo, no sé, se queda en la piel, caída del cabello, fatiga, por ejemplo, dolor de cabeza y como que por ahí tardan mucho tiempo en llegar al diagnóstico de ese paciente. ¿Y cómo es el tratamiento? ¿Cómo es la dieta que tienen que llevar? Bueno, el tratamiento simplemente es la eliminación del gluten de la dieta, ¿sí? Ustedes conocen por ahí las iniciales que es SINTAX, que significa hay que eliminar aquellas harinas que tienen gluten, como es el trigo, cebada y centeno, porque también en las inscripciones está la avena, pero ¿qué pasa con la avena en la Argentina? La realidad es que la avena no es un cereal que tiene gluten, ¿sí? Lo que pasa es que en la Argentina se plantan, en el mismo lugar, se plantan juntos, entonces por la contaminación cruzada no la pueden consumir. Y a su vez también la avena tiene una glicoproteína que es parecida a la del gluten, pero la realidad es que la avena no tiene gluten, pero bueno, obviamente acá en la Argentina tendríamos que buscar una avena que diga certificada y que diga sin gluten, con la etiqueta. De todos modos hay como una tendencia, ¿no?, en general a ir suprimiendo la harina de trigo, estas harinas ya tan procesadas. Sí, hay una realidad que, bueno, a ver, como les decía, hay 3 harinas que tienen gluten, que es el trigo, la cebada y el centeno. Pero ¿qué pasa con la harina de trigo, que es la más controversial? Lo que sucede es que con los años, ¿sí? Los agricultores hicieron un trigo híbrido que es, para que no fuera afectado por las plagas, para que no fuera, es indestructible, pero así también es muy dañino como para nuestro intestino. Entonces la realidad es que sobre todo la harina de trigo es la más dañina, entonces por eso, ha empezado a haber un cambio en esto, ¿sí? Y también otra cosa es que cuando se cambió todo este trigo, ¿no es cierto?, es un trigo que no tiene nutrientes tampoco, ¿sí? Tiene muchos antinutrientes y a su vez, hoy hay muchos estudios que produce permeabilidad, daño en la mucosa intestinal, cambio en la microbiota del intestino, entonces, es un cambio bastante favorable. ¿Hay alguna edad determinada para, si uno tiene síntomas o cree que puede llegar a tener celiaquía, hacerse este análisis, consultar a un especialista? Sí, el estudio lo podés hacer desde niño, o sea, hay muchos niños que los detectan, pero como les decía, vienen ya con algunos, son síntomas imperceptibles, entonces tardan, en llegar al diagnóstico, porque tienen que pasar por varios pasos, ¿sí? Primero hacerse la serología, dar positivo y recién ahí pasar a un estudio mayor que es una biopsia. ¿Y qué pasa si mi mamá o mi papá son celíacos? ¿Es hereditario? Mira, la realidad es que hoy hay como se está estudiando todo esto, o sea, puede ser hereditario, ¿sí? Por lo general, si mi mamá y mi papá es celíaco o uno de los padres es celíaco, y si el niño presenta algún síntoma, generalmente sí se estudia. Se hablaba también de que esta enfermedad a veces se puede dar o puede surgir a partir de algún
hecho puntual, algo emocional que te modifique. ¿Esto está estudiado científicamente? Bueno, ¿qué pasa con las enfermedades autoinmunes hoy? Que hay mucho estudio y se está trabajando mucho en esto, en que, a ver, sí sabemos que la mucosa intestinal, ¿sí? Por debajo de esa mucosa intestinal tenemos el 75% de nuestro sistema inmunológico, o sea, nuestras células inmunológicas están en el intestino, ¿sí? Entonces, si bien, por ejemplo, el estrés crónico, la mala alimentación, el uso de alimentos procesados que tienen químicos, van como dañando esta mucosa y la van haciendo como permeable, es como que la van agujereando. Entonces, ¿qué pasa? Ciertas moléculas empiezan a estar en contacto con nuestro sistema inmunológico y puede haber reacciones y esto puede despertar algunas, se está estudiando, ¿no? Pero puede despertar enfermedades inmunológicas, como cualquier enfermedad inmunológica, ¿sí? Entonces, por ahí puede venir el camino de esto de se despertó de repente la celiaquía. ¿Qué pasó? Bueno, puede haber otra enfermedad inmunológica también, incluso hoy otras enfermedades como por ejemplo el Hashimoto, que es la autoinmune de la glándula tiroidea también. Y bueno, en cierta forma yo trabajo mucho con estas enfermedades a nivel intestinal, la verdad que no se habla de revertir la enfermedad, pero mejoran un montón los pacientes cuando aplicamos el protocolo autoinmune, digamos, y es a nivel intestinal. De todos modos, siempre tienen un valor agregado, ¿no? Los productos sin TAC, a veces cuesta conseguirlos, bueno, tienen que tener un cuidado especial para no contaminarse. Sí, a ver, el paciente que está diagnosticado con celiaquía, sí, tiene que hacer una dieta estricta libre de gluten, porque hay diferentes grados también de celiaquía. ¿Y qué pasa? Que por ahí la contaminación, o sea, por ahí sí sabemos que hay un producto que no tiene gluten, pero por ahí si no viene certificado no nos asegura de que haya habido una contaminación cruzada. O sea que, por ejemplo, en esa fábrica hayan elaborado otro producto que tenga gluten y que, digamos, ese es el problema. Y bueno, ¿y qué dieta hay que llevar una vez que nos diagnostican la enfermedad? Bueno, una vez que estamos, digamos que tenemos el diagnóstico certero de celiaquía, bueno, una dieta libre de gluten, por ejemplo, obviamente las harinas con trigo, cebada, centeno y avena en este caso no se pueden consumir y buscar otras alternativas. Sí es importante porque ya hay varios lugares, o sea, ya en los supermercados tenemos un sector para celíacos en donde podemos conseguir estas harinas libres de gluten. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que muchos de estos alimentos también son ultraprocesados, ¿sí? Un ultraprocesado es un alimento que tiene más de 5 ingredientes y que tienen muchos químicos, azúcares, grasas no saludables que también siguen afectando a nuestro intestino. Entonces, empezar a evaluar esto de que no siempre tiene que estar esos alimentos o pensar que tiene que haber una harina en el desayuno, una harina en la... Porque por ahí hay otros alimentos que tienen mucho más nutrientes y pueden cubrir esas necesidades. ¿Ah? Reemplazarlo o incorporar. Sí, exacto. Por ejemplo, o sea, no solamente pensar que en un desayuno tiene que haber pan, por ejemplo, ¿sí? O una galleta. Puede haber huevos, puede haber frutas, puede haber frutos secos, puede haber otros alimentos que nos aportan mucho más nutrientes, quesos también, y nos aportan más nutrientes que una harina procesada.